Hola compañeros de YouTube. Bueno, pues estamos aquí ya con el siguiente vídeo, como os comenté en el último que hice. Vamos a ver un poquito, cambiamos de aires y vamos a ver un poquitito pues cómo son los waypoints del FMC, entenderlos, sobre todo estos waypoints que él genera cuando yo programo las SID, las stars, las aproximaciones, y luego también o primero, saber crear waypoints que necesito, o bien para atender las instrucciones que me da la TC o que quiero yo ir creando, pues por motivos varios. Vamos a empezar ya. El índice es este. Vamos a ver primero, para situarnos, qué tipos de waypoints, con qué tipos de waypoints trabaja el FMC que yo veo en CDU. Veremos cómo crear waypoints y veremos cómo entender los waypoints que vemos en el CDO, lo que os comentaba, esos waypoints con nombres entre comillas raros que aparecen cuando programo las aproximaciones, las islas stars, pues entenderlo para poder sobre todo verificar que lo que el FMC, lo que estoy viendo en el CDU refleja pues la SID, la STAR, etcétera, que esto hay que hacerlo siempre, hay que comprobar lo que queremos programar, ver que ha quedado bien programado, ¿ok? Y luego veremos una práctica pues de la parte esta que es de crear los waypoints. ¿Qué tipos de waypoints tiene el FMC? Bueno, el FMC, para no complicar las cosas, ¿con qué tipos de waypoints trabaja el FMC? Tenemos tres tipos de waypoints, y perdonad que los ponga en inglés, pero es que es la terminología. Si luego leéis manuales, si luego escucháis vídeos y tal, es la terminología y no tiene sentido traducirlos al español, luego tirar para atrás, etcétera. Son sus nombres, punto. Entonces, hay tres tipos: los fijos, los flotantes y los fantasmas. Vamos a ver. Los fijos, ya lo dice la palabra, fijos son los waypoints que están totalmente identificados en el espacio, es decir, tienen una posición y esa posición por unas coordenadas geográficas y se sabe exactamente dónde está ese punto. Por ejemplo, entonces, ¿cuáles son? Pues la mayoría de los que están en la base de datos de navegación de FMC. Sabéis que el sistema donde el FMC, el FMS, el FMC, para entendernos, tiene dos bases de datos. Una, la base de datos de navegación, donde tiene todos estos waypoints y que sirve pues para gestionar, digamos, la navegación horizontal, y luego tiene la base de datos de performance, de rendimiento, que es la que él utiliza pues sobre todo para la navegación vertical, ¿no? Potencias, puntos, TOCs, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces lo que os decía es que los waypoints los waypoints fijos son los que están, la mayoría de los que están en la base de datos de navegación. ¿Cuáles son? Pues está claro, los fijos, lo que son los BORs, lo que son los NDBs, lo que son intersecciones de aerovías, lo que son pues umbrales de pista, es decir, lo que vemos en las cartas, que pueden estar identificados claramente y exclusivamente por unas coordenadas geográficas. Bien. Luego hay el otro punto, que son los puntos flotantes, es decir, puntos flotantes son aquellos que, al contrario que en los fijos, no pueden estar identificados por una posición geográfica. Dependerá de lo que esté haciendo el avión, dependerá de condiciones externas, del viento, etcétera. Estos puntos lo que cubren son, ya os lo adelanto, luego lo veremos con un poquitito más de detalle, os lo adelanto, son esos que vemos en el CDU con un entre paréntesis, y le sirven pues para responder o para gestionar. Estás leyendo una SID, te dice cuando alcance 500 pies, pues bueno, un Boeing lo alcanzará en un momento, yo que sé, una Baron lo alcanzará en otro, etcétera. Es decir, son puntos que no están físicamente, sino que es una expresión: cuando alcance tal, o cuando esté a 7 millas de, pues no quiere decir un punto exacto. A 7 millas puede estar en cualquier lugar dentro de ese arco, ¿no? Entonces son frases que lees cuando ves una SID, sobre todo cuando ves las SIDs, y que necesitan pues reflejarse en una programación en el FMC. Pues para esto sirven estos puntos. Y luego los puntos fantasmas son puntos que están en la base de datos, pero que normalmente no quedan reflejados en el CDU. Tal vez los vemos en la pantalla, en la ND, en la pantalla la pantalla de navegación. Entonces, típicos, y ya matamos este tema, pues el top of climb, top of descent, end of descent, la altitud de transición, el nivel de transición, de aceleración.
Todos estos puntos generalmente los vemos reflejados en la ND, pero no están en el CDO. De aceleración son aquellos circulitos que se ven, donuts los llaman, circulitos pequeñitos, que es cuando él dice que tiene que acelerar para cumplir una futura velocidad. Bien, nos vamos a centrar en los fijos creados por el piloto, es decir, lo leo al revés, cualquier waypoint nuevo que yo cree por unas necesidades X serán, por descontado, serán puntos fijos. ¿Y para qué me sirven? Pues ya lo veréis, pues para atender instrucciones de un ATC, de un controlador, o que yo los quiera ir creando porque hay una pista, por ejemplo, que no tiene aproximación o no tiene estar y me la quiero crear yo, etcétera. Imaginación al poder, ¿no? Entonces, existen formalmente son 4 tipos de formas, o 4 formas para crear yo unos waypoints. Son esta y esta. Y luego una quinta forma que no es directamente crear el waypoint, pero sino que a través de esta función fix del CDU, del FMC, como lo querías llamar, conseguiré obtener de una forma distinta uno de estos que hay aquí delante. Pues vamos a ir por orden. Place, Bearing, Distance, los PBDs. Este es el más usual. Place, ¿qué es place? Como digo aquí es cualquier cosa, y como cosa queda mal, pues digamos cualquier entidad que esté en la base de datos de navegación. Es decir, place no ha de ser forzosamente un BOR, no ha de ser forzosamente un NDB, puede ser cualquier cosa, puede ser un fijo, puede ser, por ejemplo, un umbral de pista, digo, cualquier cosa, cualquier entidad, vamos a decirlo de una forma un poquito menos colocar cualquier entidad que esté en la base de datos de navegación. Entonces, este es mi punto yo quiero crear un punto y he de anclarlo en algún sitio que se reconozca en el place. Luego, a partir de ese punto de anclaje, yo le doy bearing, pues llamémosle marcación, llamémosle, aunque esto no ha de ser un BOR, llamémosle radial, llamémosle vector, lo que queráis. Digamos un vector, un radial desde aquí, desde ese punto de anclaje, y una distancia. Estos son los PBDs. Una variación del anterior es que cojo un place y un bearing, un punto de referencia, un anclaje y una marcación, o un vector, un radial, donde se intersecta con otro y con su radial, y son los BBs, bearing, los que doy ya directamente sus coordenadas, y luego lo que se llaman load track, que son puntos que yo defino, pero que ya están en la dirección, en la ruta, en mi ruta y en la dirección de mi ruta. Quiere decir que estos anteriores que hemos dicho, place bearing, el punto, el place, puede ser un punto que esté en mi ruta o no. Ya lo veremos cuando hagamos la parte práctica. Es decir, no estoy limitado a utilizar puntos de referencia, fijos de referencia, que estén en mi ruta. Puedo coger cualquiera. Cuando estoy trabajando a lo largo de la ruta, lógicamente, el punto de referencia ha de ser uno que esté en mi ruta. ¿Ok? Esto de la función fix ya lo veremos un poquitito con más detalle luego. Bueno, pues ahora vamos a ver por orden los que hemos visto con un poquito más de detalle. Los PBDs. Como hemos dicho, el formato es la entidad que yo elijo como punto de referencia, de anclaje. A partir de ella hay un radial con sus 3 cifras, barrita, y a partir de ahí hay una distancia. Fijaros que tiene una estructura muy similar a la que vemos en las cartas cuando definen un fijo. Tú ves en las cartas y ves un BOR, espacio en blanco, radial, barrita, distancia. Pues aquí no hay el espacio en blanco y aquí además esto no tiene que ser BOR, tiene que ser, bueno, no ha de ser obligatoriamente BOR, puede ser cualquier entidad que decíamos antes. Si queréis podemos poner decimales, ¿vale? Ejemplo, Astro 345 barrita 15. Está diciendo que mi punto de referencia es un fijo. Estoy creando un punto a partir de Astro,
que es un fijo, radial 345, vector, marcación, lo que queréis, distancia 15 millas. Otro ejemplo, esto es un bor, simplemente quería destacar que no hace falta que sea en bor, esto es un bor, la misma historia. Tercer ejemplo, también quería destacar, pues es un fijo que es el umbral de pista, esto lo habéis visto mucho en el FMC, pues puedo utilizar el umbral de pista y decir que a partir del umbral de pista con una marcación de 0,70, una distancia de 10, me creo un punto. ¿Ok? Entonces veis la versatilidad del place, ¿eh? Lo que puede ser el place. Y repito, Astro puede estar en mi ruta o el borde Málaga puede estar en mi ruta o no, ¿eh? Entonces, ¿cómo se visualiza? Se visualiza con las tres primeras letras del fijo, ¿eh? De la entidad, del place, y luego un número secuencial. Y luego se crea una discontinuidad. Discontinuidad son aquellos guioncitos, aquellos símbolos de igual que ponen ahí. ¿Por qué? Porque es lógico, ¿no? Yo creo un nuevo punto y él me está diciendo, bueno, ya has creado un nuevo punto y después ¿qué hago? ¿Y después qué hago? ¿Dónde voy después de ir a este nuevo punto que tú me has indicado? Pues bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, después de cada uno haremos la parte práctica, porque si esperamos al final, pues podemos tener un lío mental, etcétera. Pues bueno, pues ahora nos vamos a ir a la cabina y vamos a desarrollar un ejemplo en donde vamos a crear un punto tipo PVD, Presbyterian Distance. Bueno, ya estamos en la cabina. Lo tengo pausado porque si no, a medida que vayamos hablando el ND se va a ir moviendo y entonces a lo mejor estamos perdiendo un poquito del el tema central, ¿no? Entonces lo tengo pausado, que es lo mismo. Entonces, ver la ruta que tengo aquí. Pasaré por Agido, seguiré por Rolas, seguiré por Arpex, Bazas y luego aquí no se ve, está el borde Bailén. Bien. Supongamos que el controlador nos dice pasado, por ejemplo, me lo invento, pasado Agido, directo a, por ejemplo, 15 millas al este de Arpex, posterior directo a Bailén y luego continúe navegación propia, es decir, continúo mi plan de vuelo. Bueno, pues entonces, ¿qué me está diciendo? Que me vaya a Arpex. Entonces voy aquí a escribir Arpex. Sabéis que lo puedo hacer de dos maneras, o dando aquí a las teclitas estas, o bien que lo haga por mí. Pulso la teclita izquierda, la LKS aquí a la izquierda, y ya lo ha escrito por mí. ¿Qué formato tenía? Place, Arpex. Bearing, me está diciendo al este de Arpex, a 090. Fijaros que el norte está aquí, o sea que nos va a salir un poquitito para aquí, 090. Y nos ha dicho a cuántas millas, a 15, por ejemplo, a 15, ¿ok? Y lo voy a hacer después de Rolex, antes de Bazas, bueno, pues lo vamos a poner por aquí, da igual, luego lo corregiremos. Fijaros, en este momento, primero, estoy ya en modo modificación, mod. Lo que yo vaya haciendo aquí me lo irá reflejando en el ND y es fundamental cada vez que toque yo el CDU que vaya mirando a ver cómo me lo está haciendo, cómo me lo está escribiendo dibujando en el ND para ver si me lo está haciendo bien o mal. Vale. Entonces me ha quedado el punto, como os he dicho, las tres primeritas letras de Arpex, 01 secuencial, me ha creado la discontinuidad. Pero fijaros lo que es importantísimo. En este momento, aunque no le hemos dado a ejecutar, sé que este punto me faltan 15 millas, necesito 15 millas, voy a llegar al nivel 300, voy a llegar a las 11:54 Zulu, es decir, tengo ya todos los datos como si lo hubiera creado de verdad y entonces puedo responder a la pregunta. A lo mejor el ATC me dice y tiempo estimado de llegada a este punto, etcétera. Bien, entonces ya está bien dibujado. Yo lo que quiero es ir desde Agido a este punto. Agido a este punto. Muy bien, pues este punto lo pongo después de Agido. Ya está puesto. Y desde este punto me quiero ir a Bailén. Pues desde este punto me quiero ir a Bailén. ¿Es esto lo que quiero? ¿Lo que me ha pedido la TC? Sí.
no es lo que quiero, eráse, y ya está, como si no hubiera hecho nada. Pero es lo que me ha pedido el ATC, el controlador, sí. Pues ya está, execute, ya está. Entonces veis ya he creado esta nueva ruta contestando a, digamos, a la orden, obedeciendo la orden que me ha dado la ATC. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver lo mismo, pero utilizando un waypoint que no esté en mi ruta. Entonces, sabéis que por aquí hay la teclita WPT, que lo que hace es sacarme los waypoints que están cerca. Comentario. Fijaros que la escala está en 40, ¿ok? Si yo pongo la escala en 80, veis que aunque está pulsado el waypoint, no salen. Por lo tanto, veis, está waypoint, pero no salen. O sea que no os extrañéis si lo estáis probando según la escala que os pase esto, ¿no? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, antes hemos visto que el ATC nos daba una orden con respecto a un punto que era el ARPEX, el punto de referencia al ARPEX que estaba en mi ruta. Pues ahora vamos a ver que el ATC nos da una orden siendo el punto de referencia un punto que no está en mi ruta, que sea COSEL. Muy bien, pues nos dice lo mismo, pasado a Gido, o ya lo hemos pasado, pero era para que se vea bien. Da igual, diríjase directamente, yo que sé, pues al oeste de COSEL, 10 millas oeste de COSEL, y luego Bailén y siga navegación propia. Pues ahora vamos a hacer lo mismo que antes, simplemente que ahora el punto no es un punto de mi ruta. COSEL me está pidiendo que vaya al oeste, pues 270, y que sea, yo que sé, pues 10 millas, ¿ok? Entonces, ¿veis? Ya está creado aquí. Entonces, o bien lo hago después de rolas, pero no, resulta que quiero hacerlo ahora ya. Pues bueno, este cosa lo pongo arribita, ya voy directamente a COSEL, después de COSEL que me ha dicho que me vaya a Bailén. COSE, Bailén. ¿Esto es lo que quiero? Sí, execute. Ya está. O sea, habéis visto que hemos hecho lo mismo. Lo único que os quería demostrar que el punto de referencia, el punto origen de anclaje para la orden puede ser uno que esté en mi ruta o uno cualquier otro que esté por aquí. Y veis que estamos utilizando fijos, no estamos utilizando bors. ¿Ok? Bueno, y ahora siguiendo con los waypoints PBDs, una aplicación práctica, y esto es, por ejemplo, estáis definiendo una pista que no tiene aproximación y queréis hacer una aproximación vosotros, programarla en el FMC, entrando directamente a los waypoints. Pues a lo mejor queréis hacer un arco de ME, etcétera. Pues os fijáis o ya habéis podido adivinar que esta estructura de PVC lo que permite es crearme un arco de ME, que es decir, el place siempre será lo mismo, voy a entrar waypoints, el place será el mismo, el bearing, el vector, el radial es lo que yo voy a ir cambiando y la distancia es la misma y entonces me voy a crear un arco de ME. Por ejemplo, vamos a hacer 2 o 3 puntos y ya está. Quiero crear un arco de ME que parta pues 10 millas antes de Arpex, porque quiero dar la vuelta a Arpex o lo que sea, me da igual, ¿vale? Vamos a hacer esto. Entonces, yo voy a Arpex con rumbo 321, por lo tanto el radial es el opuesto, que sería 141, ¿vale? Entonces vamos a hacer el primer punto de inicio del arco, el arco va a ser así, el primer punto será aquí a 10 millas de Arpex, hemos dicho 141 y lo voy a hacer a 10 millas. Bien, estoy creando el primer punto, ¿ok? Me sale ARP02 porque antes está haciendo una prueba y he creado uno y ya está dentro está con el ARP01, ¿vale? El ARP02. Muy bien, ahora me voy hacia aquí. ¿Qué es lo que quiero hacer?
pues si era 140, pues voy a ponerle 20 menos. Si quiero hacer un arco de M, luego lo veréis, es cada 15 grados, pero bueno, para ir un poquitito más rápido, ¿no? Voy a poner, como quiero ir hacia aquí, hacia la izquierda de Arpex, pues 20 menos, que serían 141 menos 20, 121, 120, resumiendo. Arpex 120 barra 10, era 10M, ¿no? Ok, ¿veis? Aquí tengo ¿veis? Ya empezó. Vamos a crear Arpex 110. ¿Veis? ¿Veis? Ya no sigo para no perder más el tiempo, pero estáis viendo que ya me está creando el arco. Si siguiera, pues voy repitiendo el proceso que estoy haciendo, cambiando cada n grados y ya está, y crearía el arco y hasta donde yo quiera, y a partir de ahí pues lo lanzo donde quieras. Entonces esto es una aplicación más bien para que practiquéis vosotros, ¿eh? No, habitualmente no se da, pero si queréis hacer vuestras propias aproximaciones a pistas extrañas y tal, pues esto es una forma que podríais hacerlo. Bueno, vamos con el segundo formato de crear un waypoint. Acordaos que era el BB, que era place bearing. Es decir, el formato es el place con una marcación, con un bearing, se intersecta con otro place con otra marcación. Por ejemplo, Astro 345, fijaros que no es un BOR, siempre insisto en esto, Astro sobre la marcación 345, donde se intersecte con este otro punto que es Anana con su marcación 045. ¿Cómo se visualiza? Pues como hemos visto antes, toma las tres primeras letras del primer place y un número secuencial. Y lógicamente crea una discontinuidad para decir, y luego, después de este punto, ¿dónde voy? Pues vámonos a la cabina y vamos a hacer una prueba. Ya estamos en la cabina. Entonces supongamos que la TC es un ejemplo práctico de lo que estamos diciendo de crear un punto BB, place bearing. La TC nos dice, llegando a Bailén, salga por el radial 045 de Bailén hasta interceptar el radial, por ejemplo, 135 de Víctor Tango Bravo y diríjase a Víctor Tango Bravo. Entonces, paréntesis, hay funciones que se pueden realizar con el FMC y luego también hay órdenes que se pueden cumplir utilizando el panel frontal, pero bueno, como ahora estamos con el FMC, pues con el FMC, ¿ok? Entonces simplemente pues este es un claro ejemplo de cómo se puede crear este punto. Me están diciendo que el radial donde se intersecta tengo que ir radial de Bailén 045, y cuando se intercepte con el radial 135 de BTV, de BTV, perdón, 135. Como hay varios que se llaman igual, identifico muy bien. Entonces ya lo veis, ya me he creado a partir de BLN, del borde Bailén, me ha creado este punto que es 045, donde se intersecta con 135 que hemos dicho. Muy bien. Entonces, o bien lo dejo aquí, o bien no. Quiero ir ya a este punto. Quiero ir ya a este punto directamente. Voy a este punto y después de este punto me han dicho que vaya a VTB. Muy bien. Ya lo he creado. ¿Es esto lo que yo quiero? Sí. Repito, en este momento, aunque estoy en modo modificación, y además aquí ya se ve que está en blanco, tengo todos los datos de estos puntos, incluyendo a qué hora pienso llegar, etcétera, etcétera. Como si fueran reales, como si ya estuvieran ejecutándose. Bien, ¿está bien todo esto? ¿Es lo que quiero? Sí, execute. Ya está. Entonces habéis visto una aplicación práctica de lo que es
puntos bebés, place bearing. Bien, la tercera forma de crear un punto, un waypoint por el piloto, es lo que hemos llamado along track. Ya el nombre ya indica que es un punto que tengo que crear en mi ruta. Por lo tanto, el place ha de estar en la ruta. ¿Qué formato tiene? El place y luego barrita. Casi todas las distancias llevan antes un símbolo, una barrita, un guión, ya lo veremos. Más menos una distancia. Por ejemplo, astro barra 10 quiere decir que quiero crear un punto en mi ruta que esté 10 millas después de astro. Astro menos 10 quiere decir que quiero crear un punto que está en mi ruta 10 millas antes de astro. Es como los ejemplos anteriores, lo único que, fijaros aquí quedan el PBD, era P, el bearing y la distancia. En este caso el bearing no hay que ponerlo porque es la ruta, es el rumbo que estoy llevando hacia ese punto, por lo tanto es como, digamos, es como un PBD que como está en la ruta, le quito el bearing, la B, y ya está. O sea, es como una derivación del primer punto. ¿Ok? ¿Cómo se visualiza? Pues lógicamente, como antes. Las tres primeritas letras del place y tal. Y lógicamente estoy en la ruta, no se crea una discontinuidad. Él sabe dónde tiene que ir después de este punto, porque está en la ruta y lo tiene prefijado, ¿no? Por lo tanto, ya digo, es como una derivación de la primera forma, simplemente que ya no hay que decirle el bearing, porque el bearing es la ruta que yo tengo programada en el CMC. Ya estamos de nuevo en la cabina y esta es la ruta que tenemos programada de bazas ya directamente a Víctor Tango Bravo. Y entonces vamos a ver lo que son generación de puntos a lo largo de la ruta. ¿Para qué sirven? Y esto es muy usual, la TC a veces dice, pues informe 15 millas antes de Víctor Tango Bravo. O bien, mantenga, me lo invento, nivel 370 hasta 15 millas a partir de hasta Bravo tal. O mantenga nivel 350 hasta 20 millas después de base, luego siga de bases y luego siga pues navegación propia, etcétera. Son puntos que yo necesito crear dentro de mi ruta, porque luego normalmente hay una restricción, como lo queréis llamar, asociada a este punto. Por ejemplo, vamos a ver, me dicen algo como que tengo que tener alguna restricción a partir de, o que avise, o lo que sea, a partir de 20 millas de bazas. Pues tan sencillito como bazas, ya no he de poner nada, porque repito, el bearing es este, no hay otra historia, y a 20 millas de... ¿Veis? Ya tengo el punto. Y en este punto, lógicamente, puedo tener restricciones o le puedo dar restricciones de velocidad, o a este punto le puedo dar restricciones de altitud. Por ejemplo, nivel 310 hasta aquí, 310. ¿Veis? Ya le he puesto esta restricción y luego que haga lo que, etcétera. ¿Me va bien? Me va bien. Ejecuto. Vamos a verlo al revés. Antes de, me dice, por ejemplo, pues avíseme, informe antes, yo que sé, 30 millas antes de Víctor Tango Bravo. Pues Víctor Tango Bravo menos 30. Aquí lo tengo. Y repito, aquí te podría decir, pues llegue aquí a 370 o velocidad tal, o infórmeme o lo que sea. Bien, ya está. Entonces son puntos que los hago sobre todo, se utilizan sobre todo porque necesito crear alguna acción al llegar a este punto, porque si no lo podría hacer de otra manera, pero bueno, como quiero crear una restricción o quiero tener conocimiento de a qué hora llego o lo que sea, pues lo creo de esta manera tan sencilla. Y repito, esto es como como el PVC sin el B,
para entendernos. Bien, y el último que nos quedaba era el de que le doy las coordenadas geográficas exactas. No vamos a perder mucho tiempo. Y se visualiza con WPT fijo, NN es secuencial y lógicamente también se crea una discontinuidad. Bien, y otra forma de, entre comillas, de crear, es más amplia que, de trabajar bastante con waypoints y que se utiliza muchísimo, es utilizar la función fix que hay en el CDU. Entonces, esta función fix, ¿qué nos permite? Fijaros que aquí he puesto palabra visualizar y luego he puesto palabra crear, verbo visualizar y verbo crear. Bien. Entonces, la función fix nos permite visualizar en la pantalla de navegación, en la ND, un radial desde un waypoint. ¿Por qué? Pues porque me interesa por control, porque me interesa por lo que sea. Por una aproximación necesito tener claro que estoy pasando por ese punto, etc. Entonces, ese punto ya lo veremos, le digo que radial y me aparece dibujada en la ND ese radial de este punto. Supongamos que quiero crear una circunferencia alrededor de un punto para saber cuándo llego, etcétera, para lo que no se nos ocurra. Con la función fix lo que permito es crear distancias. Una circunferencia en el fondo no es más que crear una distancia al punto que me interesa y saber cuándo mi ruta está intersectando en esa distancia, etcétera, etcétera. Sobre todo es, digamos, marcaciones radiales y distancias. Y esto me queda dibujado en la ND. Entonces, como derivación, como resultado de ponerlo aquí, veremos que consigo crear un along track waypoint. En vez de escribirlo, lo podía haber escrito, pero bueno, lo consigo crear. Y luego puedo crear un punto, y este es nuevo, que se llama aBeam waypoint. La función aBeam en el FMC está, en el CDU del FMC está recogida en varios sitios, y entonces es bastante útil. Entonces veremos que crear, ahora lo veremos con detalle, crear puntos aBeam a un waypoint lo podemos hacer con esta función fix. Bueno, ya estamos en cabina y ahora vamos a ver lo que es la función fix en el CDU. Veis aquí que hay una teclita, fix, que es la que vamos a utilizar. Entonces, esta es nuestra ruta, estamos en Bazas, estamos aquí en curso al POR y vamos a cambiar, vamos a poner bors, en vez de para cambiar un poco. Antes estamos trabajando todo con fijos, pues ahora con bors. Y supongamos que, repito, cosas que vamos a hacer aquí se pueden hacer perfectamente con el MCP, pero bueno, como estamos aquí, no quiere decir ni que sea más rápido ni que sea mejor, simplemente que estamos trabajando pues con el CDU. Bien, supongamos que por alguna razón a mí me interesa saber cuándo llego a una marcación de 45 grados del borde Córdoba, por lo que sea, ¿vale? Entonces, fijaros que Córdoba está aquí, el borde este está aquí, no está en la ruta. Entonces vamos a hacerlo y vamos a la función fix. Lo primero, en fix salen estos cuadraditos y aquí en estos cuadraditos pueden ser o puntos que sean de mi ruta o puntos que no sean de la ruta. En este caso vamos a trabajar con un punto que no es de la ruta, por lo tanto lo tenemos que escribir, si no, pues lo hubiéramos utilizado, lo hubiéramos bajado de nuestra ruta, ¿ok? A ver si lo escribo bien. Ok, entonces fijaros, lo primero que hace es marcarse el punto que yo voy a utilizar como referencia, el borde Córdoba. Bien, entonces hemos dicho que a mí me interesa saber cuando paso por cuando cruzo su radial 045.
5 y lo pongo aquí. Veis que pone radial barra distancia. Vamos a hablar de radial. Entonces, él ya me ha creado el radial 045 y ya lo tengo aquí marcado. Por lo tanto, ya lo tengo visualizado, lo que os decía, ya te lo tengo visualizado en la ND. ¿Qué puedo hacer? Ya lo tengo visualizado. Entonces, ¿qué me muestra él? Que lo tengo a una distancia de 100 millas, que llegará a las 12:04, puedo llegar a esta altitud, etcétera. Bueno, pues vamos a aprovechar y ahora quiero marcar este punto en mi ruta. Pues vamos a aprovecharlo. Si pulso aquí, veis que ya me lo he puesto en formato place, bearing, distance. ¿Ok? Por lo tanto, ya lo tengo en este formato. Me voy al X y lo coloco. Ya me lo he puesto. Corrijo cierro la discontinuidad. Y veis, ya lo tengo aquí puesto para lo que me interese. Y le digo ejecutar. Entonces habéis visto que Fix lo hemos utilizado para dos cosas. Uno, para mí, para ver cuándo lo cruzo, porque me interesa por lo que sea. Y ya una vez él ya lo tiene, pues ya sabe cuándo intersecta mi ruta, lo cojo, lo bajo y me lo he podido poner en Lex. Bueno, ahora vamos a ver la función dentro Fix, digamos la función de marcarme distancias. Por ejemplo, por lo que sea, porque el ATC me lo dice, porque a mí me interesa. Lo que sea, quiero saber cuando estoy a, yo que sé, a 30 millas del borde Víctor Tango Bravo. Me voy a Fix. Veis que yo tengo 2 de 6. En el anterior mantengo este. Entonces, para que lo veáis, supongamos que este ya no me interesa para nada. Ya estoy aburrido de él y no quiero tal. Entonces, fijaros, si quiero que desaparezca, vamos a hacer que... Es decir, si yo lo mantengo, no hay ningún problema. Me voy a la parte 2 y aquí pondré VTB, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que veáis, si yo ya he pasado por este sitio, ya lo quiero borrar para dejar limpiar la pantalla y tal, pues tan sencillo como delete, pim, y ya está, desaparece, ¿vale? Y ya me estoy en el primero. Bueno, entonces hemos dicho que yo quería tener claro cuándo voy a pasar a 30 millas antes de Víctor Tango Bravo. Pues lo voy a escribir o lo puedo bajar del X y lo tendré aquí y lo pondré aquí, pero voy a acabar antes para no perder el tiempo. Aquí lo tengo. Bien. Y entonces quiero 30 millas, hemos dicho, ¿no? Acordaros, distancia, la barrita delante, 3,0. Ya lo tengo dibujado aquí. Por lo tanto, ya lo tengo visualizado, dibujado. Y, como antes, puedo aprovechar donde intersecta lo que él ha dibujado con mi ruta, es decir, este punto. Place, bearing, distance. Ya tengo este punto. Y supongamos que quiero, es una long track, lógicamente, ¿no? Porque está dentro, es 30 menos en la ruta, ¿vale? Pero bueno, ya lo tengo creado. ¿Me interesa ponerlo en Lex? Sí. Pues me voy a Lex, lo coloco, me queda discontinuidad, la cierro. ¿Es este el punto que quiero? Sí. Ya está. Ya habéis visto cómo las dos funciones, uno, marcarme distancias, porque quiero saberlo, porque quiero avisar, porque quiero marcarme para no olvidarme 20 millas antes del inicio de la start para pedir autorización, controlador, etcétera, etcétera, etcétera. O, repito, el controlador me ha pedido una altitud, o lo que sea. Entonces ya habéis visto cómo lo puedo poner y aprovechar, ya que está dibujado, donde intersecta este dibujo con mi ruta, igual que habíamos hecho con la marcación. Bien, y ahora vamos a ver lo que os comentaba que era la última función del fix, que era crear un punto que sea abim a un punto de referencia. Repito, la BIM se utiliza bastante, y hay otras páginas del CEDU y del FMC donde trabajaremos en la BIM en otros vídeos.
Supongamos que el ATC nos dice que le informemos cuando estemos a BIM del borde Hinojosa, por ejemplo, para lo de siempre, para que le informemos, para saberlo, para ponernos una restricción, etcétera. Muy bien, ¿eh? A BIM paréntesis, a BIM es trazar una perpendicular desde el punto de referencia a mi ruta. Es una perpendicular. Entonces, vamos a, ya digo, no es que sea 90, no es estar al este del borde del borde Hinojosa, es en qué punto se intersecta una perpendicular desde el punto de referencia a mi ruta. Bueno, pues nos vamos a Fix, HIJ, Hotel India Juliet. Vale, ya está identificado. Y ahora vamos a esta función. Hemos visto radial, hemos visto distancia y vemos a BIM. Pulso a BIM. Fijaros, ya me ha creado directamente la línea que es perpendicular a mi ruta. Y como antes y como siempre, la intersección de lo que él dibuja con mi ruta ya lo tengo aquí. PBD. Entonces, este punto me interesará ponerlo en Lex porque el controlador me ha dicho lo que sea. Cierro la discontinuidad. Este es el punto que yo quiero. Está todo bien, sí, perfecto, ok. Execute. Ya está, ya ha quedado el punto, un punto que es a BIM, el borde de Hinojosa. Bueno, habíamos visto, un poco por recapitular, para volvernos a posicionar, saber dónde estamos. Hemos visto waypoints creados por el piloto, las 4 formas más la función fix de crear puntos, el place, bearing distance, etcétera. Habíamos visto que habían, y estos son los puntos, los waypoints fijos que crea el piloto. Luego hemos visto que había waypoints condicionales, y luego los fantasmas, que ya lo hemos resuelto antes. Pues vamos a por los waypoints condicionales. Son los que siempre aparecen cuando estoy programando, sobre todo las SID. Entonces, como os he dicho antes, son característicos porque llevan el paréntesis. Y entonces se utilizan, como ya habíamos adelantado antes, para situaciones en las que no se puede fijar con coordenadas geográficas ese punto. ¿Por qué? Porque llegar a ese punto o a esa distancia o a esa altitud o lo que sea, depende de cada avión, en qué estado operativo está el avión, el tipo de avión, si hay condiciones meteorológicas de viento, etcétera. ¿Ok? Y entonces para cubrir esas cuando lees una SID, como decíamos antes, alcanzado 500 pies, mire por su izquierda, pam, o cuando llegue a la medida al 7 DME del borde X, haga tal. Para cumplir esas o programar esas condiciones, aparecen los waypoint condicionales. Entonces, los waypoint condicionales se leen como, sabéis que en el FMC hay el waypoint y arriba hay un rumbo, un curso, un rumbo, no vamos a entrar en detalles, ¿ok? Entonces se leen diciendo, este rumbo que está arribita sigue este rumbo hasta que alcanzar la altitud n, altitud, siga tal, y cuando alcance la altitud de 500 pies vire por su izquierda, ¿ok? Siga este rumbo, el que habría aquí siga este rumbo hasta interceptar el radial RRR. Esto es un BOR, esto ya sí que es un BOR, este es el radial, ¿ok? Siga el rumbo hasta alcanzar la distancia DME de este BOR. Distancias, siempre hay un guión, una barrita, y en el caso de que no haya nada, acordaros, luego lo veremos, radiales, siempre 3 cifras. Si no son 3 cifras, serán distancias, ¿vale? Hay un caso en que no hay una rayita, no hay un guión,
pero bueno, si no son tres dígitos, perdón, si no son tres dígitos, es una distancia. Si tenéis la duda, vamos. Siga, luego lo veremos, siga el rumbo hasta que intercepte el curso, el rumbo del siguiente trozo, leg de la ruta. Y luego el último es vector, que quiere decir que ahí se acaba la ruta y que a partir de ahí tenemos que esperar que nos vaya dando vectores el ATC. Un ejemplo muy claro de lo que estamos hablando ahora, que es la típica SIT, una SIT. He intentado poner estas rayitas rojas para que entendamos el concepto de el rumbo y lo que hay que hacer, para que quede clarito, y asociar cada uno de estos pues a la función, lo veremos, ¿vale? Entonces, lo primero que dice es 100, ya sabemos que esto es altitud. Vendrá a decir algo así como con rumbo de pista, y sabemos que rumbo 180, o da igual el rumbo que sea, cuando llegue a 1000 pies ha de hacer lo siguiente. Pero lo primero que hacemos es entender esto. Voy con mi rumbo 180, que repito, normalmente es el rumbo de pista, voy con mi rumbo 180 hasta que llego a 1000 pies. Es esta situación, ¿ok? Rumbo 180 hasta 1000 pies. Llegado a 1000 pies, ¿qué tengo que hacer? Y por ahí por esto es condicional. El Boeing lo llegaré en algún momento, la Baron en otro momento, etcétera. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Vire a rumbo 140. Vire a rumbo 140. ¿Hasta cuándo? Hasta interceptar el radial 180, acordaos, radial, tres cifras, tres dígitos, hasta interceptar el radial 180 del BOR ABC. BOR ABC, radial 180, pues lo que me está diciendo es que cuando llegue a 1000 pies, vire por mi izquierda rumbo 140, ¿hasta cuándo? Hasta que me cruce, intercepte este radial. ¿Ok? Ya habéis visto para qué sirve esto. A partir de ahí, tomo rumbo 90, ¿hasta cuándo? Sigue a rumbo 90 hasta que llegue al DME, distancias DME 20 del radial ABC. ABC DME 20, voy por aquí, pum, 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 ya estoy en las 20 millas del BOR ABC. Perfecto. Cuando llego aquí, siga rumbo 020, es este, hasta que intercepto ¿qué? El siguiente tramo, hasta que intercepto un rumbo 340 para ir a Bravo Charlie Delta. Bravo Charlie Delta, hay un rumbo que es 340 que me lleva a Bravo Charlie Delta, pues voy con mi rumbo 020 hasta que intercepte este rumbo 020, hasta que intercepte este rumbo que será 340 que me llevará al fijo Bravo Charlie Delta. Siga rumbo 280, sigo rumbo 280 hasta siempre. En el plan no me aparecerá nada, sino que hasta quiere decir que ya no hay planificación, que ya el ATC, el controlador, me tiene que ir dando vectores. ¿Ok? Y llegará a un segundo punto en que está el CDE, que bueno, es lo que no nos interesa ahora. Entonces habéis visto ya un ejemplo que yo creo que es bastante claro de lo que son waypoints, que son flotantes. Entonces otros, y digo usuales porque se ven mucho y que no están cubiertos, no hemos cubierto, pero que se ven muchísimo. Son cuando estás ya en ruta, cuando ya estás en la aproximación, etcétera. Hay uno que es D, empieza con D, que es radial y una distancia. Por ejemplo, D 190H.
D quiere decir que es un radial. ¿De quién? Del BOR no lo pone, pero es el BOR de referencia que se utiliza en ese tramo, por lo tanto no es difícil saber de qué BOR, pero no lo pone. Radial 190 y la distancia va en letras, las letras del alfabeto. Truco: para que no estéis contando con los dedos las letritas del alfabeto, os creéis al lado una lista. Si miráis el teclado del CDU, veréis que ahí está el alfabeto. Cada línea son cinco teclitas, 5 letras. Pues ya está. Buscáis y esas son las millas y ya está. No tenéis que hacer ningún cálculo, ¿eh? Os vais, luego lo veremos, pero bueno, os vais al tecladito del CDU y no tenéis que estar con una chuletilla al lado. Bien. Otro. Bueno, antes, ¿por qué? Es decir, estos puntos normalmente lo que ocurre son puntos que se llaman sin nombre, unnamed. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en la base de datos, todos los puntos, los fijos, los BOR, etcétera, pues tienen un nombre. Ahora bien, hay momentos, hay puntos, por ejemplo, el inicio de un arco de ME, la salida de un arco de ME, una distancia X a un BOR. Si esto coincide con un punto conocido, pues se le pone ese nombre y ya está, resuelto. Pero normalmente no. Por lo tanto, tengo que tener una forma de definir un punto que, por ejemplo, sea una entrada en un arco, un punto que sea la salida del arco. Entonces es cuando se están utilizando estos que estoy diciendo aquí. Por lo tanto, son muy usuales, que los veréis mucho en lo que es en el CDU. Cuando él necesita una distancia a un BOR, pondrá el nombre del BOR, las tres primeritas, las cifras del BOR, las letras del BOR y una distancia. Acordaros, como aquí puede distancia, son tres dígitos, no, distancia. Y aquí no hay ni un guión ni una barrita. Está clarísimo, radial, distancia. En un arco DME, cuando está él programando un arco DME, veréis unos puntos, se llaman AF, secuenciales, que no tienen ningún significado. AF es AF, punto, no quiere decir nada. Y esto pues son el 1, 2, 3, etcétera. Y luego puntos característicos, waypoints característicos ya en aproximación. A ver, os diré, la aproximación, la nomenclatura de los puntos de aproximación depende si la pista solo tiene una aproximación, un tipo de aproximación o más de uno. Lo normal es que la pista tenga más de un tipo de aproximación, BOR, ILS, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, estas letritas que pongo aquí ya son las que se utilizan cuando la pista tiene más de una aproximación, para no perder el tiempo. ¿Ok? Vale. Entonces, veis, por ejemplo, para definir un IF es la C seguido de una F o la C seguido de una D. La segunda letrita indica el tipo de aproximación. Yo estoy haciendo una aproximación y el S será una F. Estoy haciendo una aproximación BOR DME, la típica la BOR, pero es BOR DME, de ahí la D, pondrá una D. ¿Ok? Lo mismo, alfap o alfaf es una F, seguida de, y aquí cambia para variar, cambia, si es ILS será una I, si es una BOR DME, por ejemplo, es la D. En aproximaciones de no precisión, que aparece el map T, pues MD. Y la pista siempre es runway. ¿Ok? Pues vamos a ver esto que hemos visto, lo que acabamos de ver, pues en lo que es una SIT, un poquito complicada, busca una un poquito complicada, y luego una aproximación. Vamos a ir viendo cómo se define esta SIT y cada sentencia de esta SIT, cómo la define el FMC, el CDU y cómo se va viendo. Bien. Esta SIT, ajena 3 whisky, salir en rumbo de pista. Muy bien, pues el rumbo de pista seguramente será el 245. Perfecto. A 500 pies, virar izquierda para seguir rumbo magnético 163, ok, hasta interceptar
y seguir radial 119 de pra. 119 de pra. Muy bien. Hasta cruzar 8 de pra. Quiere decir, el bord es Prat, el Prat, radial 119, H, 8 millas. ¿Ok? Sigo con el rumbo. En algún momento controla las 8 millas de Prat, porque tiene que estar a 2500, por eso aquí aparece 8 a 2500. Y luego aquí hay un punto de control de 13 millas de Prat y de 16 millas de Prat. Pues cuando llegue a las 13 de pra o a las 16 de pra. Y aquí los dibujo. Voy un poquitito rápido porque es lo que hemos visto antes, ¿no? Quizá aquí lo nuevo es esto. Vamos a verlo un poquitito con detalle. Y aquí marco en rojo los puntos en los que se corresponden los waypoints del FMC. 500 barra paréntesis 500. Llego a este punto que me interesa porque son 2500, he de estar a 2500 o superior. Entonces es un radial, por eso va a la D, 199, que es como veníamos. ¿De quién? De pra. H, 8 millas. ¿Ok? Cuando llegue a las 13 de pra y cuando llegue a las 16 de pra. Acordaros el segundo punto, tipos no nombrados que se tiene el que crear. Cuando llegue a la milla, aquí pone directo tal, vía izquierda, interceptar 137, ruta magnética tal, directo a 47 millas de el borde Víctor Lima Alfa de Villanova. Entonces, tiene que crearse este punto que no existe. Entonces, es lo que hemos dicho. Bord, Víctor Lima Alfa, distancia 47. ¿Ok? Pues este punto que hay aquí es este que hay aquí. Ahora entro en un arco de M. Como os he dicho, el arco de M son AF secuenciales. AF3, 4, 5. Detalle. Lo que hemos visto antes. Cuando hemos hecho el ejercicio de crearme yo un arco de M. Fijaros que aquí lo va poniendo puntos cada 15 grados. ¿Ok? O cada 12, más o menos. Da igual, ¿vale? Cada 15, cada 12. 23, 38, 15 y 15 más 53, ¿vale? Entonces, si lo queréis crear y darle un poquitito que no quede ahí como un polígono, pues vais dando bearing cada 15 grados, cuando lo hemos hecho antes. Bien, ahora volvemos a otro punto que es, quiero yo tener una distancia de un bord, que es igual que este, 47 VLA. ¿Por qué pone B? Porque seguramente ha creado varios puntos de este tipo, bord, distancia, y para identificar uno u otro ya tiene que poner una letrita. Entonces se come la N del bord, de BCN se la come, pone la distancia y pone una letrita para distinguir uno de otro. Y es este punto que tenemos aquí, que por alguna razón aquí es cuando ya el deja, sale del arco y ya coge ya directamente el rumbo, que ahora veremos ya, bueno, el radio. Aquí lo tenemos, era el radio 9, el rumbo 016. ¿Hasta dónde? Hasta, volvemos a hacer lo mismo, bord de Bagur, distancia 31, que es este punto, donde ya girará a su derecha para irse a Salón y para irse a Jena. ¿Ok? Entonces, aquí hemos visto todos los puntos, el 99% de waypoints que él se crea y que aparecen reflejados. ¿Ok? Entonces, esto nos permite interpretar y sobre todo verificar que la SID que nosotros hemos programado, el FMC la ha programado tal como está definida. He querido sacarlo, esto lo pongo aquí para que veáis, dice, es otra, es punto y aparte. Es una frustrada, dice, interceptar y seguir rumbo tal, 242, BCN, hasta alcanzar 3000 y espera autorización ATC. Pues esto se refleja en el FMC, nos faltaba ver el vector, ¿os acordáis?
llega tal, hasta interceptar tal, y a partir de ahí vector. ¿Ok? Y aquí veis el paréntesis vector. Aproximación, una aproximación ILS. Aquí tenemos uno de los puntos que hemos comentado antes, en los que yo D, ¿ok? Porque va a venir aquí un radial 034. ¿De quién? Pues del bord que es el punto de referencia de Jerez. Estamos en Jerez. ¿A qué distancia? J, si miráis J será 10 millas, en el tecladito del FMC, serán 10 millas. Entonces este es el punto en que él abandona este arco, ¿ok? Pues tiene que definirlo. ¿Cómo lo define? De esta manera. Y ahora ya me vienen los típicos, el IF, el FAB de la pista. C y F corresponden al IF y al FAB. Aproximación ILS, F, I. ¿Ok? Esto os hartaréis de verlos en todas las aproximaciones. Y voy aquí a la runway y ya está. Este es el umbral de pista. ¿Ok? El IF 20Z. La Z es porque estamos hablando de la ILS Zulu a la 20 y 20 es el runway. ¿Ok? Me había olvidado. La composición de la nomenclatura de esto es C porque es el IF, F porque es el FAB. Para liar es ILS, pues aquí es una F y aquí es una I. ¿Qué pista? 20. Y qué aproximación, la Zulu, porque puede ser la Zulu, la Yankee, la Whiskey, etcétera, ¿no? Estoy haciendo una aproximación BOR de ME, es lo mismo, para tienes el punto este de salida de tal, y entonces C para el IF, F para el FAF, BOR de ME, D, pista 2020, aquí no hay, ¿vale? Aproximación de no precisión, aparece el concepto MAP-T, pues aquí lo tenemos, de la 20 y la runway, ya está. Yo creo que ya hemos visto el 99,9% de puntos de waypoints que pueden aparecer en el FMC. Documentación. Fijaros que es sencillita. Tienes como siempre, los manuales PMDG. De la página 863 a 870 cuenta un poco todo, bueno, un poco no. En estas 8 páginas cuenta pues lo que hemos estado hablando de los waypoints, nomenclatura más en detalle, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí esto me ha servido mucho, pero me ha servido muchísimo Internet. En Internet hay infinidad de documentación sobre los waypoints y ya está. Entonces es cuestión de que os metáis por ahí, busquéis y ya está. Bueno, pues ya hemos terminado. El siguiente, no, ya los siguientes vídeos que quiero preparar, vamos a tocar el tema que para mí yo creo que es el fundamental del 737, fundamental, que son los modos de vuelo, los modos de vuelo. Es decir, si no sabes cómo está volando el avión, es decir, en qué estado está el avión, quién está controlando la velocidad, quién está controlando el pitch, quién está controlando, ya lo veremos, para eso están los vídeos, no llevas bien el 737. Es decir, lo importante es saber en qué modo de vuelo estás, ese modo de vuelo qué hace y sobre todo ese modo de vuelo qué no hace, que no puedes esperar ese modo de vuelo. En los vídeos anteriores lo hemos estado viendo un poco de forma lateral, siempre me iba refiriendo al FMA y os iba diciendo, veis, aquí ya está armado el GS, aquí ya está capturado el GS, aquí se ve, etcétera, ¿os acordáis, no? Bien, pues ahora vamos a ver esto de una forma mucho más estructurada. Vamos a ver los modos de thrust, de potencia, los modos de la navegación horizontal, los modos de la navegación vertical, y esto nos va a llevar más de un vídeo, y yo creo, repito, es lo más, para mí, es lo más importante para saber manejar bien el 737. Bueno, pues me despido y como siempre, si habéis creído que es interesante, pues le dais o suscribís.
y así podréis os irán informando de cada vídeo que vaya subiendo. Pues hasta luego, chao.